que para poder hacer esa determinación nos íbamos a basar en la gráfica, ¿verdad? Entonces, habíamos ya cualitativamente pues bosquejado el procedimiento que había que llevar a cabo, que era pues una vez que se construía esta gráfica, había que trazar la línea recta o línea de operación de pendiente mínima, ¿no? Y que esa pendiente mínima pues iba a ser posible expresarla de esta manera. Y entonces de esta expresión podíamos despejar el flujo mínimo, ¿verdad? Entonces vamos pues a continuar con eso, ¿verdad? Entonces estamos en el inciso B. Vamos a continuar y vamos a poner que de la expresión de M mínimo despejamos, ¿no? LS mínimo, ¿no? Entonces nos quedaría que LS mínimo, al despejarlo, pues nos quedaría igual a GS, que multiplica a Y1 menos Y2 entre la X1 máxima menos la X2, ¿no? Entonces, en esta ecuación, pues conocemos ya todo, ¿verdad? O sea, conocemos el GS, tenemos conocido el Y1, el Y2, el X2, ¿verdad? Estos los conocimos a partir de la información del enunciado y a partir de la gráfica, ¿no? Donde la línea de operación de pendiente mínima toca en algún punto a la línea de equilibrio, que debido a que pues en este sistema la gráfica o la curva de equilibrio es cóncava hacia arriba. Entonces, donde al empezar a disminuir la pendiente de la línea de operación, donde va a tocar a la línea de equilibrio, en primera instancia va a ser en el extremo, ¿no? O sea que este punto es el de la intersección, y ese es el que nos da el valor de la abscisa máxima, ¿no? O sea, el valor máximo de concentración que puede salir en la torre. Entonces, ese sería el único valor que habríamos que determinar de la gráfica, ¿no? Y entonces, una vez que lo obtenemos, pues ya podemos hacer la sustitución y calcular el valor del LS, del flujo mínimo, ¿no? El LS mínimo. Bueno, yo voy a anotar aquí el valor que traigo, ¿no? De acuerdo a los resultados que traigo. Entonces el X1 máximo trae un valor de 0.1675, ¿no? En unidades de kilogramo mol de A sobre kilogramo mol de C. Y entonces con este valor calculamos el flujo mínimo. Entonces, pues déjenme ver el último número de ecuación que tenemos. El último número
número que tengo es el 15, entonces le voy a poner a esta ecuación 16. Ahí lo verifican ustedes y me dicen si me equivoqué aquí en el último número de ecuación. Entonces, con esto ya podríamos hacer la sustitución. En la ecuación esa de 16, ¿no? Este x1 máximo, y obtener el valor correspondiente, ¿verdad? Del flujo mínimo, que en este caso sería 262.03, y las unidades serían kilogramo mol de C por hora, ¿no? Maestro, ¿Vale? si yo la hice a mano y el X máximo me dio poquito diferente, ¿está bien? Sí, ¿qué tan poquito diferente? Pues me dio 0.159. Ok, sí, está razonable. Como mencionaba, creo que en la clase de ayer, pues estos métodos que estamos usando ahorita son métodos gráficos, ¿verdad? Entonces, pues están sujetos a esa variabilidad, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la ecuación de la línea de equilibrio, ¿no? La ecuación matemática, esta intersección la podríamos determinar, pues, matemáticamente, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos determinar de forma exacta cuál sería el valor del x1 máximo, pero en este caso son datos experimentales, entonces tenemos que usar un método gráfico y pues está sujeto a eso, ¿no? Y pues ahí se puede empezar a pues entender, digamos, el comentario que se hacía respecto a las gráficas, ¿verdad? De tratar de usar la mayor escala posible, ¿no? De acuerdo a la plantilla que esté usando uno para hacer la gráfica, para que pues disminuir en lo posible, ¿no? Ese tipo de errores, porque si queremos usar una gráfica donde la línea de operación sea como esta y la línea de equilibrio hubiéramos hecho el trazado completo, ¿verdad? Pues el querer hacer la determinación gráfica aquí, pues le iba a meter, pues evidentemente más error, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar. Y al hacer la sustitución aquí, pues habríamos obtenido el valor del flujo mínimo, ¿verdad? Entonces vamos a, como es el resultado, le vamos a poner números también. Y pues con eso habríamos concluido el inciso B, ¿verdad? Que nos pedían ahí en el enunciado, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos aquí a las notas, ¿verdad? Y como decimos ahorita, en el inciso B nos pedían hacer la determinación del flujo mínimo de líquido. Entonces, en el inciso C nos piden que utilicemos 1.5 veces el flujo mínimo para graficar o para construirlo, la gráfica anterior, pero utilizando, como dice aquí, un flujo real igual a 1.5 veces el flujo mínimo, el cual es un valor para el flujo real más o menos estándar, ¿no? 1.5 veces, entre 1.5 veces y 2 veces sería el valor recomendado de forma estándar para el flujo real respecto al mínimo, ¿no? Como se comenta ahí en el video que está en el portal, ¿verdad? Que nos hemos estado refiriendo. Entonces, utilizando ese flujo real de 1.5 veces el mínimo, nuevamente hacer la gráfica de la línea de equilibrio y operación en unidades de relaciones molares. Entonces,
acá en las notas estas del portal, en la hoja 6, viene otro formato, ¿no? Entonces, supuestamente, en este otro formato, habría que repetir la gráfica de la línea de equilibrio y luego poner la línea de operación, pero ahora usando el flujo real. Quizá para ver la comparación, ¿no?, de la gráfica entre el flujo real y el flujo mínimo, pues yo mejor les sugeriría que no lo hagan, el inciso C, que no lo hagan en la hoja 6, sino que esa hoja 6 dejen si pudieron imprimirnos las notas ahí, que ese formato lo dejen de respaldo, digamos, para cuando se ofrezca, o sea, tener una hoja para graficar limpia, ¿no?, por si se ofrece, y en la misma hoja 5 hacer la gráfica nada más de la línea de operación real, como vamos a comentar aquí en la gráfica que hice ayer, ¿no? Perdón. Entonces vamos a pasarnos al inciso C. Y pues voy a poner aquí que inciso C, repetir gráfica con LS real igual a 1.5 veces LS mínimo, ¿no? Perdón. Entonces, lo que nos dice el inciso C es que ahora tracemos la línea de operación utilizando un flujo real de 1.5 veces el flujo mínimo, ¿verdad? Entonces, voy a, pues, para fines ilustrativos, voy a repetir la gráfica, ¿no?, de flujo mínimo. Aquí tenemos la línea de equilibrio. Y aquí tenemos la línea de operación para flujo mínimo, ¿no? Entonces este sería el X2. Este sería el X1 máximo. Este sería el Y2. Y este sería el Y1. Este es el que tiene un valor de 0.333. Este tiene un valor de 0.0204. Este tiene un valor de 0.005. Entonces esta sería la línea de operación para LS mínimo, ¿no? Esta que está aquí, ¿no?, que sería el inciso B, ¿verdad?, que resolvimos anteriormente. Entonces ahora se nos pide que hagamos el trazado utilizando un flujo real, ¿no?, igual a 1.5 veces el flujo mínimo, ¿no? Entonces, lo que comentó ahorita es que esto es lo que tienen ustedes o debieran de tener en la hoja esa 4, ¿verdad?, en el formato de la hoja 4, ¿no? O sea, la línea de equilibrio y la línea de operación para flujo mínimo. Perdón, entonces, el comentario que hice ahorita es que pues no utilicen el formato de la hoja 6, sino que en esta misma gráfica tracen nada más la línea de operación de flujo real, ¿no? Y así también al mismo tiempo sirve para
observar la comparación, ¿verdad?, de las dos líneas de operación, ¿no? Entonces, para poder trazar la línea de operación real, ¿verdad?, pues vamos primero a calcular el flujo real, ¿verdad? Entonces, el flujo real que hay que utilizar, pues debe ser, como nos dice el enunciado, nos dice que lo calculemos utilizando 1.5 veces el flujo mínimo. Entonces, pues tendríamos que hacer la sustitución del flujo mínimo aquí, ¿verdad? Y entonces hacer el cálculo del flujo real, ¿no? Entonces, si hacemos la sustitución, nos quedaría que el flujo real va a ser igual a 393.04 en kilogramo mol de C por hora, ¿no? O sea, este sería el valor 1.5 veces multiplicado por este 17, ¿no? Entonces le voy a poner 18 a esto y le voy a poner 19 a esto. Perdón. Entonces, este es el flujo real recomendado, ¿no?, en este problema. Como mencioné ahorita, y de acuerdo a la información que se plantea ahí en el video, el valor de flujo real recomendado pues anda entre 1.5 y 2 veces el flujo mínimo, ¿no?, dependiendo del sistema que se esté utilizando, ¿no? En este problema pues, nos recomiendan el 1.5 veces el flujo mínimo. Entonces, en ese sentido es que resulta pues de ayuda, ¿verdad?, el poder utilizar el concepto de ese flujo mínimo, porque de una situación en la que no teníamos idea, ¿no?, de cuál será el flujo que hay que utilizar, ¿verdad?, el flujo de solvente que hay que utilizar, porque no lo daba el enunciado. Entonces ahora ya tenemos un valor, utilizando como referencia el flujo mínimo, ya tenemos un valor pues recomendado, que no es alguna ocurrencia, sino que tiene base en la experiencia, ¿no?, que es en lo cual está basado pues este parámetro que se recomienda de 1.5. Entonces, conociendo ahora el flujo real, pues podemos regresarnos a la expresión de la pendiente, ¿no?, y calcular el valor de la abscisa real que debemos de tener en la parte de abajo, ¿no? Entonces vamos a pues hacer eso, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir aquí a pizarrón todavía. Y pues usaríamos la expresión esa de la pendiente, ¿no? Entonces, pendiente de la línea de operación real, ¿no? O sea, esta no sería la mínima, ¿no? Entonces, esa expresión pues sería, en lugar de usar el flujo mínimo en el numerador, pues ahora vamos a usar el flujo real, ¿no? Y esa pendiente pues también la podemos expresar en función de las concentraciones, ¿verdad? Pues entonces arriba nos quedaría pues igual, ¿verdad? Y1 menos Y2. Y abajo pues ya no usaríamos la X1 máximo, sino usaríamos la X1 pues real, ¿verdad? Y en esta expresión pues no conocemos, ¿no?,
X1 real. Pues en esta expresión conocemos GS, X2, Y2, Y1 del enunciado, ¿no? Luego de la gráfica determinamos el S mínimo y con el S mínimo podemos calcular el S real. Entonces ya tenemos una ecuación con una incógnita, ¿no? Entonces podemos calcular, despejar de ahí el X1 real y pues calcularlo, ¿no? El X1 real sería, pues ya despejando, ¿no? Nos quedaría X2. Tenemos que este término regresarlo para acá, GS entre LS real. Y pues la diferencia esta de Y1 menos la Y2, ¿no? Y entonces, pues ya conocemos todo lo que está en el lado de la derecha, ¿no? Pues el GS, ¿verdad? El LS real, el Y1, el Y2 y el X2, ¿no? O sea, despejamos el X1 real, entonces ya podemos hacer la sustitución y obtener el valor, ¿no? Entonces le voy a pedir que por favor hagan la sustitución con los valores que yo estuve reportando. Y pues que me digan cuánto le da aquí el X1 real, ¿no? Que va a estar en unidades de kilomol de A por kilogramo mol de C, ¿no? Profe, ya lo calculé. A ver si me Me lo puedes dio dictar. 0.1132. Muy bien, gracias. Entonces, ¿alguien más le dio ese valor también? Sí, a mí también. Muy bien, gracias. Entonces, ese sería el valor de la X1 real. Entonces, ese valor, pues ya nos lo traemos aquí a la gráfica, ¿no? Entonces, el valor del X1 max nos dio 0.1675, ¿verdad? Y el X1 real está dando 0.1132, ¿no? Entonces, con ese valor de X1 real, ya podemos fijar el punto que corresponde a la parte inferior de la torre, ¿no? Porque ya tenemos el valor de la ordenada fijo. Entonces, con el valor de la abscisa que estamos obteniendo, ya podemos fijar el punto que corresponde a la parte de abajo de la torre. Perdón, y entonces entre esos dos puntos ya podemos trazar la línea de operación real, ¿verdad? O sea, podemos hacer el trazo de la línea de operación real, ¿no? Porque ya sería la que está basada en la concentración real que se necesita utilizar. Entonces, como se explica ahí en el video, ¿verdad? Que está en el portal,
la línea de operación de pendiente mínima, ¿no? O sea, la línea de operación para el S mínimo, que toca en algún punto a la línea de equilibrio, la fuerza motriz, ¿no? Que se puede visualizar como la separación que hay entre la línea de operación y la de equilibrio, se va reduciendo, ¿verdad? Y en el momento en que toca a la línea de equilibrio, allí la fuerza motriz pues es cero, ¿verdad? A la hora de que utilizamos un valor de flujo real, ¿no? Que es mayor que el flujo mínimo, entonces el valor de la pendiente pues aumenta, ¿verdad? O sea, el numerador está aumentando, entonces el valor de la pendiente aumenta, manteniendo fijo el denominador, ¿no? Entonces eso hace que la línea de operación pues se separe, ¿verdad? De la línea de equilibrio, y eso hace que la fuerza motriz pues aumente, ¿verdad? Y la consecuencia de que en este caso la línea de operación pues toque a la línea de equilibrio, ¿no? O sea, que la fuerza motriz se haga cero en un punto, es de que para lograr el cambio de concentración que quiere uno, ¿no? Que pues es este, ¿no? El cambio de concentración que quiere uno, que ocurre en la torre, se necesitaría una torre de dimensiones infinitas, ¿no? O sea, ya sea de platos o empacada. Si es una torre de platos, necesitaríamos un número de platos infinito, o si es una torre empacada, una altura de empaque infinita para lograr ese cambio de composición. Si utilizamos en esa torre como flujo el flujo mínimo, en cambio si utilizamos el flujo real, ¿no? Para lograr ese cambio de concentración vamos a tener una torre pues finita, ¿no? A diferencia del otro caso que es una torre infinita. O sea, esa va a ser una torre de un cierto número de platos a una cierta altura de empaque, ¿no? Entonces el parámetro este de flujo mínimo es un flujo nada más de referencia, ¿no? O sea, no va a existir ninguna torre que en la práctica, ¿no? En la realidad pueda trabajar con este flujo, porque se necesitaría unas dimensiones pues muy grandes, ¿no? Para que pudiera trabajar con ese flujo y que pudiera dar el cambio de concentración que se necesita. Entonces, ese es un flujo nada más de referencia, ¿no? No es un flujo de operación. Y nosotros lo estamos utilizando pues para poder hacer el cálculo del flujo real, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues aquí se puede ver la comparación que mencionamos ahorita de las dos líneas de operación, ¿no? O sea, si lo hubiéramos hecho en la hoja 5, una gráfica, y en la hoja 6 la otra gráfica, pues íbamos a tener que estar cambiando de hoja para ver la comparación de la línea de operación de flujo mínimo y la línea de operación de flujo real, ¿no? Pero si le hacemos las dos en la hoja 5, pues entonces ahí mismo vamos a poder ver, pues ya que lo hacen ustedes a escala, pues se va a poder ver si esta línea de operación real está pues mucho más separada que el dibujo cualitativo que hice yo aquí, o si está menos separada, ¿no? Ahí se va a poder hacer la comparación, ¿no? Entonces esta línea de operación real va a tener una pendiente que le vamos a llamar así, pendiente real, ¿no? Que va a estar dado pues por la expresión esta, ¿verdad? Muy bien, entonces si nos vamos pues otra vez a las notas ahí, ¿verdad? Pues ya habríamos de esta manera resuelto el inciso C, ¿no? O sea, utilizando pues 1.5 veces el flujo mínimo, hicimos la gráfica de la línea de equilibrio de operación en las unidades de relaciones molares, ¿no? Entonces ya habríamos pues elaborado ahí el inciso C, entonces podríamos pasar al inciso D, ¿verdad? Entonces en el inciso D
se nos está pidiendo que repitamos la gráfica construida en C, pero utilizando unidades de fracción mol. Es decir, hacer la gráfica de línea de operación y línea de equilibrio, pero en lugar de relaciones molares hay que hacerla en fracción mol. Eso es lo que nos están pidiendo ahí en el inciso D, ¿verdad? Entonces vamos a regresar otra vez al pizarrón este. Y pues vamos a poner ahí repetir el inciso C, pero utilizando pues fracciones mol, ¿verdad? Entonces, pues esta gráfica, ¿no? Pues podemos aprovechar el formato ese que nos sobró, ¿verdad? O sea, si lo hicieron en el 5, el inciso B y el inciso C, pues entonces el inciso D, que sería la gráfica en fracciones mol, lo pueden hacer aquí en la hoja 6, que no se usó, porque ya en la hoja 7 ya viene otro enunciado. Entonces aquí pueden hacer a escala el inciso D de dedo. Entonces eso quiere decir que aquí en esta hoja 6 tenemos que hacer la gráfica de la línea de equilibrio y la línea de operación en fracciones mol, ¿no? Entonces la línea de equilibrio, la parte de la gráfica que corresponde a la línea de equilibrio, pues no sería más que graficar estos valores, ¿verdad? Directamente de la tabla de datos. Pero pues vuelvo a repetir que para pues que la escala ahí salga más o menos adecuada, no tomen en cuenta los valores de las 3 últimas columnas, ¿no? O sea, estos 3 últimos valores, estas 3 últimas columnas, hagan de cuenta que no estuvieran y nada más grafiquen los datos de equilibrio hasta acá, hasta la x igual a 0.175 con su pues correspondiente y de 0.342, ¿no? Entonces esos serían los datos que hay que graficar ahí en la hoja 6 correspondientes a la línea de equilibrio en fracción mol. Entonces la parte de la gráfica de la línea de equilibrio pues simplemente sería la entonces esta es en fracción mol, ¿no? X y Y minúscula, ¿no? Entonces pues simplemente sería la gráfica pues de los datos que vienen ahí, ¿no? Eso, entonces les quedaría su gráfica de línea de equilibrio, ¿verdad? En la hoja 6, ¿verdad? Y entonces, a continuación, pues habría que hacer la gráfica de la línea de operación, ¿verdad? En fracciones mol, gráfica de línea de operación en XY, ¿no? Minúscula. Y pues en este inciso se va a poder ver la, pues digamos, ventaja, ¿no? De usar unidades de concentración como relaciones molares, pues sobre estas unidades de concentración como fracción mol, porque como vimos al analizar el balance, ¿no? En fracciones mol,
pues la relación entre la X y la Y minúscula, ¿no? O sea, la fracción mol en el balance de materia es una relación no lineal. Entonces, en el caso de pues unidades de concentración como relaciones molares, la línea de operación nosotros estábamos seguros de que era una recta, ¿no? Entonces, conociendo los puntos extremos, ya podíamos trazar el comportamiento de las concentraciones en el interior de la torre, ¿no? En cambio aquí, en fracciones mol, conociendo los puntos extremos, no podemos establecer de antemano pues cuál va a ser el comportamiento en el interior de la torre, ¿no? O sea, de la información del enunciado, ¿no? Sabemos que el X2 minúscula tiene un valor de 0.005, el Y1 minúscula un valor de 0.25, ¿no? El Y2 minúscula un valor de 0.02, y el enunciado pues no nos da el valor de la X1 minúscula, ¿no? Pero nosotros pudimos hacer el cálculo de la X1 real mayúscula, ¿no? Haciendo el análisis del inciso anterior, ¿verdad? Entonces, este valor de X1 real mayúscula lo podemos convertir a X1 real minúscula, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear eso, ¿no? Entonces, el X1 real, ¿no? Entonces, eso lo hicimos en el inciso C, ¿verdad? Entonces, del inciso C, tenemos que el X1 real, ¿no? Mayúscula, ¿no? Nos dio el valor ese de 0.1132, ¿no? Profe, ¿le puede regresar a la página anterior, por favor? Esta. Sí, es que me faltó los últimos valores. Estos valores son los que calculamos en el inciso A, ¿verdad? A la hora de que analizamos el enunciado, de ahí los saqué, ¿no? Muchas gracias. Entonces, este valor que está en mayúscula lo tenemos que convertir a fracción mol, a minúscula, ¿no? Porque pues nos están pidiendo que hagamos la gráfica de la línea de operación, aquí donde hicimos la gráfica de la línea de equilibrio, en fracciones mol. Entonces tenemos que determinar ese valor. Y pues nosotros pues tenemos ya la equivalencia de las relaciones molares a las fracciones mol, ¿no? O sea, cómo calcular la relación molar si conocemos el valor de la fracción mol, y es lo que usamos para calcular todas estas relaciones molares, ¿no? Porque pues conocíamos los valores de la fracción mol. Entonces ahora estamos en una situación pues al revés, ¿verdad? Ahora conocemos la relación molar y necesitamos calcular la fracción mol. Entonces, necesitamos calcular la X1 minúscula real, ¿no? Entonces les voy a pedir que me la despejen, ¿no? Para que me dicten cómo les queda la expresión, ¿verdad? Entonces, si alguien pues ya la despejó,
me lo dicta, ¿no? Cómo le queda la X1 minúscula en función de la X1 mayúscula. Me quedó que es X mayúscula sobre 1 más X mayúscula. Entonces, en el numerador le quedó la X1, que en este caso pues sería la X1 real, ¿no? Que es la que queremos. Y abajo, ¿qué le quedó, me dijo? 1 más X mayúscula. Entonces esta sería la expresión que se obtiene pues al despejar la X1 mayúscula de una expresión como esta, ¿verdad? Entonces, si tenemos ya el valor de la X1 real, pues entonces podemos hacer la sustitución y obtener la X1 minúscula real, ¿verdad? Entonces, si hacemos la sustitución, la X1 minúscula real sería pues el valor que se obtiene al sustituir aquí el punto 1132, ¿no? Entonces le voy a pedir por favor que hagan el cálculo y me la dicten por favor, el X1 real minúscula. ¿1? Ok. Entonces, ese sería, si alguien le dio un valor diferente, pues ahí me avisan. Entonces, le vamos a poner le vamos a poner el número 22 a esta. Y le vamos a poner el 23 a esta, ¿no? Entonces ya en la gráfica que tenemos aquí, tendríamos conocido también el X1 real, entonces podemos fijar el punto que corresponde a la parte de arriba, de coordenadas X2, Y2 minúscula, y ahora ya podemos fijar el punto de coordenadas X1 real y Y1 que corresponde a la parte de abajo de la torre, ¿verdad? Entonces podemos pues hacer la representación ahí de esos dos puntos, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí y le voy a poner acá el otro punto, ¿no? Entonces este tendría coordenadas X minúscula 2 y este de acá Y minúscula 2, ¿no? Y este de abscisa sería la X1 real y este de acá sería la Y1. Entonces los estoy poniendo pues aquí con cruces, ¿no? Para que se distinga de los puntos de la línea de equilibrio, ¿no? Entonces estos dos puntos serían la representación de las concentraciones que corresponden a la parte de arriba, ¿no? De la torre, o sea, con X2 y Y2 minúscula, y la parte de abajo de la torre, con la Y1 que daba el enunciado y la X1 real que acabamos de determinar, ¿no? Entonces, el problema aquí es que ya demostramos anteriormente que la relación entre la X y Y en el balance de materia en función de fracciones mol es no lineal, entonces no sabemos cuál irá a ser el comportamiento en este problema en específico de antemano, ¿no? No sabemos si va a ser muy no lineal, o sea, si va a ser algo así como esto, o si va a ser casi lineal, ¿no? Si va a ser algo como esto, o va a ser algo diferente, ¿no? Pues no sabemos de antemano, pues. Entonces, conociendo los extremos, no podemos trazar el comportamiento de la torre, digo, de la línea de operación, ¿no? Real del equipo. La tenemos que generar los puntos, ¿no? Que correspondan a la línea. Y una vez que los generemos, al unirlos, vamos a poder pues trazar la línea de operación, ¿verdad? Entonces, para poder trazarla,
necesitamos pues basarnos en la información que sí tenemos confirmada, que es de que en función de relaciones molares, ¿verdad? La línea de operación sí es recta, de esa sí tenemos la ecuación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que para trazar la línea de operación, ¿no? En X y Y minúscula, nos basamos en la línea de operación en mayúsculas, ¿no? En relaciones molares, porque pues ahí se tiene que sí es recta, entonces sí se tiene la ecuación, ¿no? Entonces la ecuación que tenemos para relaciones molares, la estoy buscando aquí. Entonces sería esta que tenemos aquí, ¿no? La ecuación 14. Entonces ponemos ahí que de 14, ¿no? De la ecuación 14 vamos a tener que la Y mayúscula es igual a LS real, ¿no? Porque queremos trazar la línea de operación real entre GS por X mayúscula más Y2 mayúscula menos LS real en GS que multiplica a la X2, ¿verdad? Mayúscula. Entonces, esa sería nuestra ecuación siguiente, que sería la 24, ¿no? Entonces, estamos aplicando la ecuación de la línea de operación real en función de relaciones molares para generar puntos correspondientes a relaciones molares y luego traducirlos a fracciones mol, que es la línea de operación que queremos trazar, ¿no? Entonces, en esta expresión, pues conocemos ya GS, conocemos LS real, conocemos Y2, LS real, GS y X2, ¿no? Entonces tenemos una relación lineal entre la X mayúscula y la Y mayúscula. Entonces, necesitamos pues darle valores a la X, ¿verdad? De esta ecuación 24 para obtener los valores correspondientes de Y mayúscula en el rango de trabajo de la torre, ¿verdad? O sea, necesitamos crear una tabla, ¿verdad? Entre el valor menor, ¿no? de la concentración en la torre, ¿no? El valor menor, pues es el valor de entrada, ¿no? O sea, desde X2 mayúscula igual a .005, ¿no? X2 mayúscula igual a .005, al cual le corresponde el valor menor de la Y mayúscula, que sería en la parte de arriba, de
.0204, ¿no? Entonces necesitamos definir una serie de puntos entre este valor mínimo y el valor máximo, que sería el x1 real mayúscula, que es igual a, pues este que está aquí, ¿no? .1132, y el correspondiente y1, que sería igual a .333, ¿verdad? Entonces, en este rango de trabajo de la torre, necesitamos definir algunos puntos, ¿no? Para después traducirlos a X y Y minúscula. Entonces, ya obtuvimos la relación, ¿verdad? De que si quiero calcular la X minúscula, lo que hago es que utilizo esta expresión de conversión, ¿verdad? Y para cada uno de los valores que define aquí, pues calcular la X y la Y minúscula correspondiente, ¿no? Entonces, se necesita, pues aquí, definir algunos valores, por ejemplo, si la x1 real nos está dando .1132, pues podemos, para que no sean demasiados puntos aquí, ir haciendo cambios de concentración de .2 en .2, por ejemplo. Perdón, .02, ¿no? En .02, por ejemplo, agarrar una x3 aquí de .02, una x4 de .04, una x5 de .06, una x6 de .08 y una x7 de .1. O sea, estos puntos intermedios son puntos arbitrarios que nada más los queremos para poder trazar la línea, ¿no? Entonces podríamos agarrar muchos puntos o pocos puntos, entonces entre 5 y 10 puntos es suficiente para darle una buena resolución a la línea, ¿no? Entonces la idea sería, para estos puntos que se definieron de manera arbitraria, utilizar la ecuación 24, ¿no? Entonces, meterle cada uno de esos valores aquí en la X y obtener la Y correspondiente, ¿no? Obtener la Y3, la Y4 mayúscula, ¿no? La Y5 mayúscula, la Y6 mayúscula y la Y7 mayúscula, ¿no? Entonces ya tendríamos todos los valores de X y Y mayúscula. Y ahora habría que traducirlos a X y Y minúscula usando estas ecuaciones de conversión. Y una vez que tengamos la X y Y minúscula, irnos a la gráfica y hacer el trazado, pues, de la línea de operación, ¿verdad? En función de X y Y minúscula, que es lo que nos está pidiendo el inciso D, ¿verdad? Entonces, eso va a quedar como ejercicio para la siguiente sesión, que sería el lunes. Entonces, pues por lo pronto no me han confirmado si efectivamente se van a dar las clases de manera presencial o no, ¿verdad? Entonces, pues supuestamente todavía el día de hoy habría posibilidad de que me avisaran, ¿no? Si sí se va a llevar a cabo eso que mencioné al inicio de la semana, ¿no? De que iniciaran las clases de manera presencial. En cualquiera de los casos, pues voy a poner yo información ahí en el portal, en caso de que sí
se lleve a cabo o no se lleve a cabo, ¿no? Entonces yo voy a poner ahí en el portal y vuelvo a repetir, en caso de que sí se lleve a cabo, que sí se confirme, entonces lo que decía yo anteriormente, pues es válido todavía, ¿no? De que no es obligatoria la asistencia, que sería pues voluntaria, ¿no? Y en caso de que no puedan asistir por cualquier razón, pues la cuestión sería pues conectarse, ¿no? Como lo están haciendo ahorita para pues atender ahí la sesión, ¿no? Entonces, por lo pronto lo dejaremos hasta aquí y pues que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta lunes, profe, gracias. Hasta el lunes, gracias.